Bueno, gracias a todos los que siempre se conectan y en la vez anterior había conversado con el abogado Senen García, quien ya me acompaña nuevamente, sobre el tema de las demandas, las tuberías, las propiedades, pero hoy ya había quedado un tema importante que es el tema de los impuestos. Impuestos, ¿por qué? Porque mucha gente en este país endeudarse es lo más fácil. Hay gente que trabaja, que le descuentan unos impuestos, hay gente que no le descuentan los impuestos. Eso genera deudas, una deuda que uno tiene que pagar al IRS, al tío Sam, como se le conoce popularmente, y eso no es juego, eso no es un juego, eso hay que responder seriamente porque esto te puede afectar a muchas cosas que ya lo van a ver, muchas cosas que usted ni se imaginan. Yo, yo estaba leyendo algunas cosas, como por ejemplo hasta un pasaporte, ya lo vamos a explicar más adelante cómo eso se puede afectar. Senen, gracias por acompañarme nuevamente. Fíjate, lo Gracias, primero que yo Orián. te Buenos quiero días. preguntar, un gustazo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Qué bueno. Fíjate, ¿cuáles son las deudas que tú ves más comunes por parte de la gente con respecto al IRS? Porque yo, por ejemplo, tengo varias preguntas sobre esto. La que yo veo más común es cuando la gente, por ejemplo, le pagan en un 1099 que no le descuentan los impuestos y eso hay que reportarlo y pagarlo para poder tú estar al día con eso. Pero bueno, uno paga otro tipo de impuestos, como impuestos a la propiedad. No sé si también eso tú lo puedes abandonar y no pagarlo y esa deuda crecer. Esa es una deuda que también tú pesa sobre tu espalda. ¿Cuáles son las deudas más comunes que tú ves donde la gente se enreda en este sistema americano? Bueno, son los impuestos de sueldo que tú normalmente reportas cada año en el 1040. Ese básicamente el principal. Muchas veces la gente, como tú acabas de decir, y está pasando ahora, específicamente hablando de los 1099, quien le están y van a afectar mucho, van a ser los realtors, porque Los mucha de esa realtors, gente han ¿por qué? ganado mucho dinero por las ventas de las casas que han pasado últimamente. Uh -huh. Y el problema es que han ganado mucho dinero, pero ¿qué pasó al principio de este año? Bueno, no al principio, en el marzo. Subieron el interés y ya han visto que las ventas han bajado y han bajado. ¿Qué significa eso? Los realtors, esos agentes están recibiendo menos dinero, pero ya apreciaron todas las ventas el año pasado y este año. Entonces, el dinero que ellos estaban contando para pagar el impuesto ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Y para que sepas, la gente que tiene un 1099, que están los Sí. recibiendo, Okay. hay dos impuestos que tienen que pagar sobre esa cantidad. ¿Los cuáles son esos? Uno, Uh -huh. uno es el impuesto de sueldo normal Uh y -huh. el otro es de empleo por su propia cuenta, que eso es un impuesto de 15.3% en adición al impuesto de sueldo. Entonces, está pagando al doble cuando estás recibiendo un 1099. Claro. Muchas veces esas deudas se acumulan y cuando uno va al contador a declarar sus taxes, el contador te da una cifra que uno dice, Dios mío, tengo una deuda importante, porque si uno tiene que pagar constantemente tu casa, tu carro, tu vida, ese es un dinero de una deuda que puede pasar miles de dólares durante todo un año. A veces se llega a acuerdos con el IRS para pagarlo, pero ¿cuál es tu recomendación? ¿La recomendación sería un acuerdo o uno puede hacer algo para asumir su responsabilidad, pero no estar ahorcado, que es lo que mucha gente teme? Exacto. Bueno, hay las dos opciones. Hay un plan de pago que puede ser, y todo depende en la situación de la persona. Y, por ejemplo, cuando estamos avisando a nuestros clientes, queremos hacer un análisis sobre el cliente y sobre su situación financiera, porque cada persona es diferente. Pero hay varias opciones dependiendo en sus situaciones. Uno es hacer un plan de pago, pero también hay una manera que podemos reducir la deuda contra el gobierno federal. Hay dos maneras de hacerlo. Uno ¿Cómo? es si hay una duda sobre la cantidad. Puede ser que la cantidad está incorrecta. Y el otro es que, bueno, la cantidad está correcto, pero gobierno, yo no gano ese dinero para pagarlo. Entonces, y la mayoría caigan en la segunda. En ese es cuando la mayoría califica,
porque así es cuando podemos negociar y reducir la cantidad con el gobierno federal. Ah, se puede reducir. Sí. ¿Cómo, Sí. cómo es el proceso? O sea, que yo, vamos a poner mi ejemplo, yo cobro con un 10.99 o 10.40. Me siento con mi contador y mi contador me dice, por ejemplo, Orián, tú debes $7.000 en impuestos por tus ganancias, pero yo no puedo pagar ese dinero. ¿Y entonces qué tengo que hacer yo allí? ¿Qué viene ahora para mí? Bueno, normalmente para que vale la pena, porque nuestros trabajos, normalmente para hacer algo así que de verdad vale la pena hacerlo, tendría que ser como una deuda más de 10,000. Menos de 10,000 yo casi siempre recomiendo, aunque hay un error, porque si hay un error, o sea, cosas diferentes. Pero si no hay error y la deuda es correcto, 7,000 no vale la pena hacer un arreglo de esa manera Ok, porque el cambio va a ser muy poco. ok. Pero si Y si es es más más de de 10 10,000, mil, ok. y muchas veces, para que sepas, la gente que tiene deudas, y yo sé que la gente que están escuchando que tienen deudas son en esta situación, no tienen deudas de un solo año. Muchas veces tienen deudas de varias. Entonces, puede ser que un año tenían 7, otro año tenían 6, el otro año tenían 8. Y fíjate, por ejemplo, yo tenía un cliente que cuando terminó de hacer 10 declaraciones de impuestos, no hizo ningún pago y debería el gobierno federal $35,000 Dios porque no mío, hizo ningún pago. claro. Entonces, y la deuda sigue. Y claro, el gobierno sigue en adición del impuesto, Intereses, asumen ¿no? penalidades e interés. Claro, claro. Entonces, ¿Cómo se resolvió ese caso? Por lo menos el de esa persona que debía tanto, más de $30.000. bueno, el gobierno en el año 96, cuando estoy hablando del gobierno, estoy hablando del gobierno federal, empezaron un proceso para ayudar a los ciudadanos y los residentes para reducir sus deudas con el conocimiento que esta gente no tiene la manera de pagar estas deudas grandes y le está afectando su manera de vivir. No tienen el dinero porque fíjate, antes de este punto, el gobierno federal pudiera entrar a tu cuenta bancaria y sacar todo el dinero, llegando al punto que tú no depositabas nada. Y fíjate, esa es la razón que en muchos lugares en esos tiendas de dinero avanzado, pero te cobran un dineral, pero eso es para no pagarlo y depositarlo en la cuenta, porque si lo Claro, depositan claro, ya pierde dinero. claro. Entonces, en esa situación, ese programa ayuda a la gente para reducirlo y pone fuerza al gobierno federal y específicamente el Internal Revenue Service para trabajar con los ciudadanos y residentes para reducir los impuestos. Y hay maneras de hacerlo. Y la manera principal se llama una oferta en compromiso. Es la oferta en compromiso. Básicamente es tú estás ofreciendo el gobierno por una o dos maneras que yo hablé. Uno de que tiene dudas sobre la deuda, que es La correcto, deuda. y lo otro es que no tiene la manera de pagarlo. Ok, que es la Y más vamos a fácil. decir que que no tiene la manera de pagarlo. Ujú. Tú básicamente haga una oferta al gobierno así, mira, yo sé que yo te debo tanto, pero por mis finanzas, yo solamente te puedo pagar esta cantidad. Y yo puedo pagarlo en 12 meses, por ejemplo. Tú puedes cambiar la oferta, pero la oferta es, esta es la cantidad y el tiempo que me va a demorar a pagarte esta cantidad. Y si tú haces esa oferta, claro, el gobierno tiene que aceptar esa oferta. Y quería preguntarte eso, ¿el gobierno cómo se porta en estos casos? ¿Es comprensible? O sea, en la mayoría de las veces la acepta o hay que hacer esto muy bien documentado para evitar ese no. Tiene que ser muy documentado. Eso sí es verdad. El gobierno te va a aceptar un número ya. Tú tienes que hacerlo muy detallado, y usando las reglas que ellos tienen, porque tú no puedes tirar cualquier número tampoco. Hay reglas sobre ciertas cifras que pueden entrar. Por ejemplo, hay un límite en transportación, en la cantidad que tú puedes reportar por transportación, porque te dan un formulario que tienes que llenar que tiene de líneas cada categoría de
gastos que te permiten reducir cerca de su situación de financia, pero hay un límite que tú puedes deducir en esa categoría, aunque tú tienes más. Y muchas gente, si no saben eso, se ponen en peligro que le van a negar el caso diciendo, bueno, tú estás incluyendo cosas que no aceptamos. Lo recomendable en todo caso es que si uno se sienta con el contador, y me puedes corregir, y la cifra es impagable para uno porque se le olvidó, porque pasó, porque no pudo ponerse al día un año, no pudo ponerse al día el otro, es sentarse con un abogado para que te pueda proteger en este caso y darte a ti la solución, ser honesto y decir, mira, mi realidad es la siguiente, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo, no? Exacto. Darle las opciones que uno tiene para eliminar esta deuda por una manera u otra. Si no es un plan de pago, es una oferta en compromiso, y hay otras opciones, pero muchas veces esos son los dos principales. Y el sistema es hecho para ayudar a la gente. Entonces, si tú dices, bueno, yo no tengo la manera de pagarlo, no hay ningún problema. El sistema es hecho para ustedes. Y la única cosa que tiene que hacerlo bien hecho para asegurar que lo aceptan. El tema de los impuestos es un tema muy sagrado aquí en Estados Unidos, pero uno muchas veces viene de países donde, bueno, hay formas de saltarse los pasos y hay gente que sí es muy estricta en su cumplimiento, las empresas, pero el ser humano de repente no está, los sistemas no son tan rígidos como este, para que la gente comprenda qué pasa si tú sigues dejando que pase el tiempo, aparte de aumentar la deuda, que ya sabemos que hay que sentarse y firmar un convenio. Pero si yo me creo más listo, ¿qué riesgos tengo si yo no me pongo al día? Bueno, hay dos, esta es una buena pregunta, porque mucha gente no sabe problemas de primero, y hay otra parte ahí. Uno, archivar correctamente las figuras de su situación financiera del gobierno. Mucha gente no lo hace. Piensa que si yo hago eso, pago menos de impuestos y no tengo que pagar al gobierno y puede ser que reciba un reembolso. El problema con ese tema es que eso te afecta con el financiamiento de tu vida. Porque si tú quieres comprar una casa, van a ver su declaración de impuestos y van a ver que tú no tienes el dinero suficiente en sus puntos de vista para comprar la casa. Claro. Ahora, hablando con la gente que no quieren pagar el dinero, lo hacen bien la declaración, llega al punto que deben dinero y el dinero es bastante y no lo pagan. Hay varias cosas que te pueden pasar. Primero, y tú tocaste en esto al principio, pasaporte. Si la deuda de ustedes si es más de $50,000 y no han hecho un plan de arreglo con el gobierno federal, no han mandado una oferta en compromiso, no han hecho nada. La próxima vez que llegue al punto de renovar el pasaporte, te van a negar la renovación. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Entonces, si por ejemplo tú estás fuera del país y tú quieres renovar el pasaporte, Bye. estás trancado, Estás está muy trancado. mal. ¿Ok? Esto es serio. Es muy Eh, serio. El otro, el otro que es importante es, por ejemplo, si tienen propiedades, tienen su propia casa, tienen casa de alquiler. Si tú debes al gobierno federal, el gobierno federal puede archivar un lien en el condado donde vives sobre esa propiedad. Y te Y la puedes cómo eso quitar. en situaciones sí. En situaciones sí te pueden quitar. No necesariamente en la casa principal, porque eso depende en el estado donde está. Por ejemplo, si estás en el Ok. estado de Florida, está protegido. Pero te afecta en otras maneras. No solamente en que te pueden quitar la casa. Te afecta en maneras de quitar, a aplicar por más crédito, por un préstamo sobre la casa. También te afecta en el sentido que cuando venden la casa, si tú tratabas en la mente que, oh, cuando yo vendo la casa, yo voy a ganar tanto dinero, bueno, el gobierno va a ir primer punto para decir, tiene que pagar a nosotros primero. Claro. Y puedes decir, Entonces, bueno, lo que me debes tú tanto te queda esto. diez exacto. mil. Y puede ser que tú tienes un lien, pero el lien, puede ser que tú tienes una deuda, pero no un lien. Si no hay un lien, te pagan el dinero, pero si el gobierno archiva un lien en el condado contra una propiedad, está fregado, porque ahora sí lo tiene que pagar si vende la casa. Es decir, que la recomendación en todo caso es que si yo estoy metido en este problema, pues aunque es un problema, la recomendación es ir con un abogado para
ponerse al día y no dejar que pase el tiempo porque yo siempre creo que cuando tú debes un mes es fácil, hasta 2, 3, un año, 2 años es difícil, pero ya cuando pasa 3, 4, 5 es más complejo. Se pone más problemático. Total, Es ¿no? siempre mejor tratar de resolverlo ese día. Y una pregunta que me han hecho una vez, ¿qué pasa si yo hice un plan de pago con el gobierno federal hace años atrás y yo no puedo, yo no puedo con ese plan de pago porque, claro, yo tengo demasiado deuda y me aumentó la deuda por el próximo año, pero ya yo he hecho un plan de pago, ya no puedo conseguir la oferta de compromiso? Eso es incorrecto. Aunque tú tienes un plan de pago, si tú estás en una situación financiamiento que no puede hacer los pagos, todavía la oferta en compromiso queda como una opción para ustedes. Ok. Es un tema importante entonces eso, porque el final mucha gente digamos, agarra miedo porque cree que no hay opción, que sencillamente la deuda subió y no puedo llegar a acuerdos, pero es importante tener la información porque si hay una alternativa y ponerse al día, sobre todo cuánta gente no quiere tener una vivienda y eso afecta muchísimo. El tema de los impuestos es revisado minuciosamente. Cuando tú vas a comprar una casa, increíblemente lo he visto, ¿no? Exacto, exacto. Teniendo esa deuda te afecta en varias maneras y solamente una revisa de su situación financiera van a ver esa deuda y te puede afectar. Eso nos puede afectar en dos maneras. Si quieres comprar una casa, van a ver eso. Primero puede ser que te nieguen el préstamo. Y si no te niegan el préstamo, muchas veces te van a darte un interés que es sumamente alto que el normal, porque tú tienes más riesgo que otra persona normal que no tiene esa deuda. Claro. Entonces, y hay cosas con las que uno no puede jugarse, y uno ese es el tema de los impuestos. Ahora, fíjate, para no llegar a este extremo, si yo trabajo y gano con una 1044, yo debería, digamos, pensar en un fondito de ahorro. Por ejemplo, si en caso de que yo me pase, pueda solventar más fácil que llegar a unos $10,000, porque ya cuando pasa de 10,000 se complicó la cosa, es lo que yo acabo de entender. Y eso sí, lo que debe hacer la gente que van a recibir un 1099, el consejo que yo te doy es, en vez de esperar al final del año, calcule la cantidad de ganancias que tú vas a ganar a cada mes y haga un pago cada mes o cada 3 meses, dependiendo de la cantidad. Y así es poco a poco. Entonces, cuando llega al final del año, puede ser que la cantidad que debes es una cantidad muy nominal o ni puede ser que debe, si lo hiciste muy bien y exacto. Y Claro. eso para mí es la mejor manera de evitar problemas con el gobierno federal. No esperar hasta el final del año cuando declara las declaraciones de impuestos, pero hacerlo durante el año. Entonces, por ejemplo, en enero haga un pago, en febrero haga un pago. Si quieres hacerlo cada 3 meses, en abril, en Claro. julio, en octubre, para que así tú aseguras que hay un poco, un poco, y así tú no tienes esta cantidad que te espera al final del año. Total. Una pregunta, ¿es fácil hacer este proceso cuando tú llegas a iniciar el proceso para lograr el acuerdo con el IRS, como lo hemos hablado ahorita, que es el acuerdo de confidencialidad, ¿no? Es el El nombre, compromiso. el compromiso. Es un proceso tedioso, es muy largo. Eh, ¿Cuánto puede tardar? Eso, bueno, Depende, es una buena depende de mi pregunta. deuda. La razón y la razón que yo digo eso, porque antes de la pandemia Ujú, demoraba entre 3 a 6 meses al momento que ya recibieron los documentos. El gobierno ya recibió los documentos, pero ujú. últimamente el gobierno federal está muy atrasado, entonces está demorando. Por ejemplo, yo archivé una oferta de compromiso con un cliente en febrero y estamos en julio, ni he recibido ninguna carta Uy, Dios. porque están tan atrasados. Es una cosa increíble. Entonces yo digo a la gente que con Paciencia. esto coja paciencia. La cosa buena es Ujú, que cuando reciben la oferta, la cuenta le paran las actividades de colectar. Entonces, si no han hecho un link, paran. Si iban a hacer una demanda o lo que sea, todo se para. Nada sigue mientras que hay una oferta en el sistema y lo van a procesar. Entonces, eso le ayuda en ese caso. Pero ujú.
El otro parte que es muy importante es el parte es antes de que enviamos las cosas al gobierno, porque nosotros, cuando, por ejemplo, cuando hacemos una oferta, lo queremos bien detallado. Mientras que incluimos todos los documentos, cada número tiene una manera de cuadrar y calificarlo. Es más fácil que aceptan la oferta. Entonces, el Claro, parte más difícil de verdad era antes de claro. enviar Para la preparar oferta. toda la información y que esté lo más clara Exacto. posible. Por eso es bueno siempre tener un buen abogado, porque esto no es juego y entonces esto evita tiempo, evita complicaciones y si tenemos planes futuros no se alteran por cosas que no hemos documentado bien, ¿no? Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, creo que queda muy importante el tema, muy clarificado para la gente. Si usted tiene algún problema con este tema, se puede comunicar contigo, ¿verdad? Por supuesto, Claro que sí, por porque tú supuesto. puedes ayudar a esta persona, porque yo creo que esto es muy común. Hay mucha gente que hace Uber, que hace cosas que no descuentan impuestos, o otros trabajos muy puntuales, trabajos sobre todo online, que a través de la pandemia se han hecho tan populares y que tiene que estar muy atento al momento de declarar para que esto no sea un golpe al bolsillo y un golpe a los planes. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Fíjate. Y deben hacerlo lo más antes posible. Ok, importante. Yo quiero que para la próxima, porque hay otro tema que también yo sé que tú manejas muy bien en tu despacho, y es que la gente cree que no se va a morir. La gente cree que va a ser eterna. Y ojalá así fuera, pero las cosas pasan y cuando uno tiene bienes en este país, eso no es cualquier cosita. Eso tiene un proceso que puede ser muy difícil si usted no lo deja claro, ¿correcto? Correcto. Eso es tan importante que la gente Tienes debe cara de hacerlo. que vives casos de eso constantemente, porque viendo tu reacción a lo que digo es muy común, ¿no? Es que Oh, la gente, claro, vive el hoy, ¿no? Yo comprendo, pero hay cosas que pasan. no, y puedes solamente tiene que ir al equipo de los delfines. Y O sea, ya, yo no sé si conoces ese cuento. no. Los dueños originales Ujú. de los delfines no tenían ningún plan de estado en cualquier manera. Y por esa razón perdieron el equipo. Ah, El, porque el, pensaron que iban a ser eternos. no lo hicieron. Entonces, cuando se falleció el dueño, los hijos no tenían el padre no hizo un plan de estado. Entonces, tuvieron que primero pagar una cantidad de impuestos. Los hijos empezaron a fajar porque él no decidió quién era que iba a recibir el equipo. Nos estaban fajando y fajando. Después de todos los impuestos que tuvo que pagar, todos los costos de abogado por no hacer un plan de estado, perdieron el equipo. Y el señor Huizinga, que todos lo conocemos, compró el equipo de esa gente, para que sepa. Y ese es el ejemplo más grande. Un Por, ejemplo grande, imagínate cómo será en micro y cuando hay tantas familias y tantas cosas que después pueden complicar y muchas veces ni esa familia está en el territorio, que puede hacer eso también más complejo aún. Así que de eso hablamos en la próxima, ¿te parece? Dejo tu ¿Cómo no? contacto para quienes tengan que comunicarse contigo respecto a los impuestos y hay que estar muy informado porque sin eso uno pasa mucho trabajo en este país y Eso sobre sí, todo ¿verdad? un buen abogado que se convierta en tu buen amigo porque eso siempre hace falta. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Orián. Hasta la próxima.